¿Qué harías si te abandonaran justo cuando más necesitas apoyo? Imagínate embarazada, con el corazón lleno de sueños, pero también con el peso de una deuda enorme y un negocio que amenaza con quebrar en cualquier momento. Ahora, añádele a este escenario la conmoción de escuchar, de la persona que prometió estar a tu lado en las buenas y en las malas, las palabras más crueles: eres un fracaso. Esta no es solo una pregunta para reflexionar. Es el inicio de un viaje que podría haber destruido por completo una vida. Pero, en cambio, se convirtió en una historia de resistencia, superación y triunfo. Una historia que muestra cómo el dolor puede ser combustible y cómo el abandono puede convertirse en un impulso inesperado hacia la victoria. La protagonista de nuestra historia es una mujer común y corriente, como tantas que conocemos, pero cuya valentía ante la adversidad resultó extraordinaria. No solo enfrentó la traición y el abandono, sino que también se alzó de las ruinas para reconstruir su vida y ofrecerle a su hijo nonato una realidad muy diferente de la que parecía inevitable. A lo largo de esta narrativa, seguirás los altibajos de un viaje marcado por lágrimas, noches de insomnio, miedos agobiantes y momentos en los que todo parecía perdido. Pero también verás cómo, en medio de esta oscuridad, comenzaron a surgir pequeñas señales de esperanza, señales que ella decidió ver y transformar en fuerza. Y aquí está la promesa: lo que parecía el final fue en realidad el comienzo de una nueva etapa. Cada desafío enfrentado, cada palabra dura recibida y cada lágrima derramada sirvieron como cimientos para una fortaleza de resiliencia. Y al final, cuando todos esperaban su derrota, demostró lo contrario, que es posible transformar el rechazo en motivación, el dolor en energía y el fracaso en prosperidad. Esta historia no se trata de magia ni de suerte. No se trata de esperar a que el tiempo lo sane todo por sí solo. Se trata de acción, decisión y valentía. Se trata del poder de la perseverancia cuando la vida te empuja hasta el fondo. Se trata de creer en ti mismo incluso cuando todos, incluso quienes deberían estar de tu lado, te dicen que no puedes. Prepárate para profundizar en cada detalle de este viaje. Sentirás el dolor del abandono, la angustia de la incertidumbre y la soledad que parecía insoportable. Pero, paso a paso, también presenciarás la transformación, del fracaso a la superación, de la debilidad a la fortaleza, del fracaso a la victoria. Y al final, quizá descubras que esta historia también te habla. Porque, en algún momento de la vida, todos nos hemos enfrentado, o nos enfrentaremos, a situaciones que nos ponen a prueba hasta el límite. Situaciones en las que es más fácil rendirse que seguir adelante. Situaciones en las que, para avanzar, necesitamos encontrar en nosotros mismos una fuerza que ni siquiera sabíamos que existía. Entonces, antes de continuar, dejo la pregunta nuevamente: ¿qué harías si estuvieras abandonada, embarazada, arruinada y desacreditada por las personas que más deberían apoyarte? Mientras reflexionan sobre esto, quédense conmigo. Porque ahora volvemos al principio de esta historia. Descubriremos quién era esta mujer antes de que todo se derrumbara, cuáles eran sus sueños y cómo la vida, en cuestión de días, la obligó a tomar un camino que lo cambiaría todo para siempre. ¿Alguna vez has vivido algo que parecía imposible de superar, pero que terminó marcando un antes y un después en tu vida? Si es así, deja un comentario. Tu experiencia también podría inspirar a otros que atraviesan momentos difíciles. Si esta historia te ha resonado, te pido un gesto simple pero conmovedor: dale me gusta a este video.
Al darle me gusta, estás ayudando a difundir este mensaje a miles de personas que podrían necesitar esa palabra de esperanza hoy. Y no te quedes ahí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana te traemos historias reales y transformadoras como esta, que hablan de dolor, superación y victoria. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna nueva inspiración y, además, formarás parte de esta comunidad que crece unida por el poder de las historias de vida. Y por último, pero no menos importante, comparte este video. Puedes hacerlo con un amigo, un familiar o incluso en tus redes sociales. Quizás alguien que conozcas esté pasando por un periodo de abandono, tristeza o fracaso, y escuchar esta historia podría ser la chispa que necesitaba para seguir adelante. Recuerda, cuando compartes un mensaje de superación, no solo estás compartiendo un video, estás ayudando a difundir esperanza. Así que, dale me gusta, suscríbete y comparte. Juntos, podemos lograr que cada historia llegue a más corazones y transforme más vidas. Antes de adentrarnos en los momentos más oscuros y dolorosos de este viaje, es importante comprender quién era esta mujer antes de que todo esto sucediera. Solo así podremos comprender la profundidad de su caída, pero también la grandeza de su ascenso. Siempre había sido una mujer dedicada. Desde joven, soñó con construir una vida de amor, estabilidad y logros junto al hombre que había elegido como pareja. Era trabajadora, llena de energía y de un corazón generoso. Al casarse, creyó que estaba estableciendo un pacto no solo de amor, sino también de complicidad y sueños compartidos. Su mayor proyecto de vida, además de su familia, era el restaurante que abrió con su esposo. No era un establecimiento lujoso ni frecuentado por gente adinerada, sino un lugar acogedor, con aroma a comida casera y ese toque de cariño que solo quien cocina con amor puede transmitir. Cada mesa, cada silla, cada detalle de la decoración había sido cuidadosamente seleccionado, porque para ella, el restaurante era mucho más que un negocio, era un sueño hecho realidad. Se dedicó en cuerpo y alma. Pasaba horas en la cocina preparando recetas que aprendió de su madre y su abuela. Se enorgullecía de mantener vivas las tradiciones familiares, ofreciendo platos sencillos pero deliciosos que conmovían a quienes los probaban. Para ella, no se trataba solo de servir comida, se trataba de ofrecer cariño, bienvenida y un espacio donde la gente se sintiera como en casa. Pero los tiempos cambiaron y el negocio empezó a enfrentar dificultades. Mayor competencia, aumento en el precio de los ingredientes, facturas atrasadas, poco a poco, ese sueño se convirtió en una carga. Notó la mirada preocupada de su esposo y sintió el peso de sus exigencias. Pero creía que juntos encontrarían una solución. Después de todo, ¿no era eso lo que significaba estar casado? ¿Apoyarse mutuamente en los momentos difíciles? A medida que sus deudas aumentaban, algo nuevo floreció en su interior, la vida que llevaba en su vientre. Descubrir que estaba embarazada fue una mezcla de emociones. Estaba la inmensa alegría de traer un hijo al mundo, pero también el miedo de cómo mantenerlo en medio de tanta incertidumbre. Aún así, se aferró a la esperanza. Imaginó un futuro con el bebé correteando por el restaurante, riendo entre los clientes, llenando aún más de vida el espacio que tanto amaba. Con el corazón lleno de amor y anticipación, creía que este sería el momento en que su esposo demostraría su fuerza y compromiso con la familia. Que estaría a su lado, enfrentando cualquier obstáculo. Después de todo,
¿No era precisamente en estos momentos donde se demostraba el valor de una alianza? La protagonista estaba lejos de imaginar que, en lugar de apoyo, recibiría desprecio. Que, en lugar de una mano tendida, vería a su esposo darle la espalda. Por ahora, sin embargo, seguía creyendo. Seguía soñando. Seguía luchando cada día por mantener las puertas del restaurante abiertas, aunque el cansancio y las preocupaciones casi la consumían. Fueron días largos, haciendo malabarismos con las náuseas del embarazo, las facturas sin pagar y la escasez de clientes. Pero a pesar de todo, se aferró a la esperanza. Perseveró. Siguió creyendo que si no se rendía, lo peor pronto pasaría. Lo que no sabía era que la vida pronto pondría a prueba no solo su fe en sus sueños, sino también la confianza en su esposo. El restaurante que tanto apreciaba empezaría a desmoronarse, y con él, la relación que creía inquebrantable. Esta es la base de nuestra historia, una mujer soñadora, embarazada y dedicada que creía en el poder de la familia y el trabajo duro. Una mujer que no tenía ni idea de que estaba a punto de sufrir de maneras que jamás hubiera imaginado. Y es desde este escenario, lleno de expectativas, amor y esperanza, que la narración avanza hasta el momento en el que todo cambia. Los días previos a su caída fueron tensos. El restaurante, antes sinónimo de esperanza, ahora parecía un barco a la deriva en alta mar. Las cuentas no cuadraban, los clientes escaseaban y cada llamada del banco le recordaba con dolor que la deuda aumentaba. Aún así, aguantó, creyendo que juntos encontrarían una salida. Pero su esposo no veía las cosas de la misma manera. Para él, todos los fracasos del negocio eran culpa suya, la comida, la gerencia, las decisiones. No veía el esfuerzo diario, los pies hinchados por el peso del embarazo, las noches sin dormir. Solo veía un fracaso frente a sus ojos. Hasta que llegó el fatídico día. Era tarde cuando, agotada tras una jornada ardua en el restaurante, se acercó a él buscando consuelo. Quería oír que todo estaría bien, que juntos lo resolverían, que él estaría a su lado. Pero, en cambio, encontró frialdad. No aguanto más, dijo sin siquiera mirarla a los ojos. Este restaurante es un pozo sin fondo. No tienes por qué dirigir nada. Eres un fracaso. Esas palabras fueron como cuchillos. Por un instante, se quedó sin aliento, intentando procesar lo que acababa de oír. Se le hizo un nudo en la garganta, pero no pudo responder. El dolor era tan grande que incluso las lágrimas tardaban en caer. No se detuvo ahí. Continuó desahogando su frustración, diciendo que estaba cansado de intentarlo, que no se hundiría con ella, que necesitaba seguir adelante con su vida. Y, por si fuera poco, anunció su decisión de irse. Esa noche, metió algo de ropa en una maleta, dio un portazo y se fue. No hubo abrazo ni despedida. Solo silencio y el sonido de pasos que se alejaban. Sola, sentada en el frío suelo de la sala, finalmente lloró. Lloró como nunca antes. Lloró por el dolor del abandono, por el peso del embarazo, por el miedo al futuro. Se sintió traicionada, rechazada y completamente impotente. Mientras pasaba las manos por su vientre, en un gesto instintivo de protección, pensó, ¿y ahora qué? ¿Cómo voy a arreglármelas? ¿Cómo voy a cuidar de este bebé sola? ¿Cómo voy a mantener todo? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones.
Por la mañana, se levantaba para abrir el restaurante, aunque tenía el corazón roto. Durante el día, se enfrentaba a las miradas curiosas de los clientes que notaban la ausencia de su esposo. Por la noche, volvía a casa y se quedaba solo, abrazado a su almohada, sintiendo el vacío de la cama que una vez compartieron. El abandono no solo le trajo dolor emocional, sino también una carga psicológica casi insoportable. Se encontró repitiendo mentalmente sus crueles palabras: eres un fracaso. Con cada repetición, parecía creerse esa mentira un poco más. Su autoestima se desmoronó y un sentimiento de incompetencia se apoderó de él. Pero también había algo que se resistía en su interior, la vida que crecía en su vientre. El bebé se convirtió en su ancla, su razón para seguir adelante incluso cuando todo parecía desmoronarse. Aún así, el desafío era enorme. La soledad se convirtió en desesperación, y la desesperación a menudo se convertía en duda. Se preguntaba si tendría fuerzas para seguir adelante. El restaurante, ya en crisis, parecía a punto de cerrar definitivamente. Las deudas se acumulaban, los acreedores llamaban sin parar y los amigos se alejaban poco a poco. Parecía que todos la habían abandonado. Todos, incluido el hombre que le había jurado amor eterno. El abandono no fue solo físico, sino también emocional. Dejó atrás no solo a una esposa embarazada, sino también los sueños que habían forjado juntos, los planes familiares, las promesas hechas en el altar. Todo parecía reducido a cenizas. Y, sin embargo, en medio de ese inmenso dolor, una tímida llama aún ardía. Una llama que apenas percibió en aquel momento, pero que pronto se convertiría en la chispa de su transformación. Por ahora, sin embargo, todo lo que quedaba era el silencio de la casa vacía, las lágrimas que insistían en caer y el dolor agudo de las palabras que resonaban en su mente. Ese fue el punto más bajo emocionalmente, el momento en que todo parecía perdido. Y es de esta oscuridad que comienza a surgir la luz. El silencio que llenó la casa tras su partida era ensordecedor. Antes, incluso durante las discusiones, se oían voces, movimiento, vida. Ahora, solo quedaba el eco de la soledad. Las noches eran largas y frías. Cada mañana, al despertar con lágrimas contenidas, sentía el peso de su ausencia a su lado. Pero no era solo la falta de compañía, era la traición de alguien que debería haber sido un refugio seguro y que, en su momento más vulnerable, decidió darle la espalda. El restaurante, que ya atravesaba dificultades, ahora parecía una carga imposible de llevar solo. Los proveedores llamaban a la puerta exigiendo pagos atrasados. El banco llamaba a diario, presionando con amenazas de ejecución hipotecaria. Y los clientes, al darse cuenta de la inestabilidad del restaurante, menguaron. Muchos desconocían la verdadera situación, pero la energía triste y agotada del dueño ya no transmitía la misma calidez de antes. Se despertó temprano, aunque no tenía ganas, aunque no tenía fuerzas. Su cuerpo, ya pesado por el embarazo, parecía pedir a gritos descanso, pero su mente no la dejaba parar. Pasaba las mañanas intentando mantener el restaurante a flote, atendiendo mesas con una sonrisa forzada, y las tardes haciendo la contabilidad, que solo revelaba cifras cada vez más alarmantes. Por la noche, yacía sola, preguntándose cómo aguantaría otro día. Las dudas eran constantes: ¿debería cerrarlo todo? ¿Debería vender lo poco que me queda y probar otra vida?
Debería aceptar mi fracaso. El abandono de su marido resonó en sus pensamientos como una sentencia de fracaso. Y por unos instantes, incluso lo creyó. Pero había algo que le impedía rendirse por completo, la vida que crecía en su interior. Cada movimiento del bebé le recordaba que no podía rendirse sin más. Si no tenía la fuerza por sí misma, necesitaba encontrarla en él. Aún así, esto no aliviaba el dolor de la soledad ni la angustia de las facturas que se acumulaban. La gente a su alrededor, que antes parecía amable, empezó a distanciarse. Muchos evitaban el restaurante para no presenciar el declive. Otros, conscientes de la situación, optaron por no involucrarse. Pocos le preguntaron si estaba bien, y cuando lo hicieron, la respuesta siempre fue la misma, una sonrisa forzada y todo está bajo control. Pero en el fondo, nada lo estaba. Había días en que pensaba en renunciar a todo. En cerrar el restaurante y dejar atrás el sueño que una vez la llenó de orgullo. En vender lo poco que le quedaba y mudarse lejos, donde nadie la conociera. El peso de la vergüenza era tan grande como el dolor. Pero incluso en sus peores días, encontraba fuerza en los pequeños gestos. Un cliente que elogió su comida. Un vecino que le preguntó por su embarazo. Una sonrisa que recibió en la calle. Estos fragmentos de bondad eran como chispas que impedían que su llama se apagara por completo. Poco a poco, se dio cuenta de que se enfrentaba a una decisión. Podía rendirse, aceptar la derrota y dejar que la historia terminara ahí. O podía luchar, incluso con las probabilidades en su contra. Fue en este dilema que pasó semanas enteras, oscilando entre lágrimas de desesperación y suspiros de esperanza. Sin embargo, tocar fondo tiene un efecto curioso. Cuando se toca fondo, no queda a dónde ir. Y en ese límite, nace una fuerza que solo quienes han pasado por eso pueden comprender. Eso fue exactamente lo que le ocurrió. En el silencio de la casa vacía, entre noches de insomnio, una nueva determinación comenzó a florecer en su interior. Quizás no podría salvarlo todo. Quizás tendría que renunciar a algunas cosas. Pero no renunciaría a mí misma ni al futuro del niño que estaba a punto de traer al mundo. Tocar fondo, por doloroso que fuera, no sería su tumba. Sería su punto de partida. Tras tantas noches de insomnio, tantas lágrimas silenciosas, comprendió que había llegado a su límite. Ya no podía vivir sola en el arrepentimiento. El bebé crecía en su interior, exigiendo valentía. El restaurante, por frágil que fuera, seguía siendo una llama que podía reavivar. Y, sobre todo, la vida no le daba otra opción, o se rendía a la derrota o elegía luchar. Esa mañana, al abrir la puerta del restaurante, respiró hondo. Observó cada detalle del espacio, las mesas desgastadas, las sillas ligeramente inestables, el mostrador rayado. Nada de eso representaba lujo, pero era el fruto de años de esfuerzo. Si voy a empezar de nuevo, será desde aquí. No abandonaré lo que construí con mis propias manos. Fue entonces cuando tomó una decisión crucial: reinventarse. Primero, empezó a repensar el menú. Utilizó antiguas recetas familiares, platos sencillos pero sabrosos que evocaban la infancia y la calidez. Creó promociones creativas para atraer clientes, como almuerzos especiales para trabajadores locales, combos familiares e incluso loncheras económicas. Entonces decidió usar algo que siempre había poseído pero que nunca había explorado:
su amabilidad y cercanía con la gente. Empezó a charlar con cada cliente, preguntándoles cómo les había ido el día, ofreciéndoles no solo comida, sino también hospitalidad. Poco a poco, quienes entraban a comer se sentían parte de algo más grande, parte de una comunidad. El comienzo fue difícil. El negocio solía ser escaso y las facturas se acumulaban. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Los clientes que probaban su comida volvían, trayendo a amigos y familiares. Se corrió la voz, la comida de esa mujer es especial, hecha con amor. Y entonces llegó un apoyo inesperado. Un vecino empezó a ayudarla unas horas al día, sin pedir nada a cambio. Un proveedor, conmovido por la situación, ofreció plazos de pago más largos. Un cliente fiel, que conocía la historia, publicó un cumplido en redes sociales, atrayendo a nuevos visitantes. Pequeños gestos, pero juntos comenzaron a formar una cadena de esperanza. Ella misma empezó a sentir la transformación. Con cada sonrisa que recibía, cada cumplido espontáneo, sentía que aún era capaz. Que aún podía triunfar. Las crueles palabras de su marido, «eres un fracaso», ya no le sonaban tan ciertas. Una nueva voz interior le decía, «eres fuerte». Claro que los desafíos no desaparecieron de la noche a la mañana. Había días en que las mesas permanecían vacías, días en que el desánimo casi la vencía. Pero ahora no podía permitirse detenerse. En lugar de dejarse llevar por las lágrimas, buscó soluciones, inventó un plato nuevo, decoró el restaurante con flores sencillas y se aseguró de saludar a todos los que pasaban por la puerta, incluso si no entraban. Y, poco a poco, la transformación fue ganando fuerza. El restaurante, antes casi vacío, empezó a llenarse de nuevo. Los trabajadores de la zona empezaron a almorzar allí a diario. Las familias elegían el espacio para reunirse los fines de semana. E incluso desconocidos, atraídos por las buenas recomendaciones, venían a probar la comida que parecía abrazar el alma. Lo que antes era oscuridad ahora comenzaba a llenarse de luz. Y mientras servía platos humeantes y recibía sonrisas de agradecimiento, se dio cuenta, el abandono, por doloroso que hubiera sido, se había convertido en su motivación. Ya no se trataba de demostrarle algo al marido que la había abandonado. Se trataba de demostrarse a sí misma y a su hijo nonato que la vida podía reconstruirse. Habíamos tocado fondo, pero también lo fue el punto de inflexión. Y apenas comenzaba. Los cambios que había iniciado con tanto esmero finalmente estaban dando frutos visibles. El restaurante, que antes parecía condenado al olvido, ahora rebosaba de vida. El olor a comida casera atraía a los transeúntes, y el murmullo de voces alegres llenaba el espacio con una energía que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, solo unos pocos clientes fieles seguían viniendo. Luego, empezaron a llegar amigos. Pronto, gente de barrios vecinos empezó a venir porque habían oído hablar de la comida especial y el cálido servicio. Lo que antes era un simple rincón en una calle olvidada de la ciudad, ahora se había convertido en un lugar conocido por ofrecer no solo comida, sino también comodidad. Notó algo diferente en la mirada de sus clientes. No venían solo a comer, venían porque encontraban un lugar donde se sentían bienvenidos e importantes. Había algo en su sonrisa, en su forma de preguntar cómo estaban todos, que conmovía a la gente de una manera única. El restaurante ya no era solo un negocio,
se estaba convirtiendo en un refugio. El reconocimiento empezó a crecer. Un periódico local publicó un breve artículo sobre la mujer que transformó el dolor en victoria. Pronto, los blogs gastronómicos locales también se hicieron eco de la historia. Las redes sociales se llenaron de fotos de los platos y emotivos testimonios de los clientes. Con cada nuevo reconocimiento, sentía que su corazón se llenaba de orgullo, no de vanidad, sino de gratitud. Y entonces llegó el momento más esperado, el nacimiento del bebé. En medio del crecimiento del restaurante, dio a luz a un niño sano, fuerte y lleno de energía. Fue como si la victoria se hubiera materializado en la forma de un niño. En su llanto, encontró la confirmación de que todos los sacrificios habían valido la pena. El restaurante prosperaba, pero el verdadero triunfo fue sostener a ese pequeño ser en sus brazos, sabiendo que no se había rendido. Los días se volvieron ajetreados, pero ahora llenos de significado. Por las mañanas, cuidaba al bebé, arrullada por los llantos y las risas que llenaban la casa de alegría. Por las tardes, organizaba el restaurante, recibía clientes y planeaba cosas nuevas. Por la noche, se acostaba agotada, pero con el corazón en paz. A diferencia de antes, ya no lloraba de desesperación, sino de felicidad al darse cuenta de que lo estaba logrando. La comunidad también la recibió con los brazos abiertos. Muchas personas, conmovidas por su historia, comenzaron a apoyarla de diversas maneras, colaborando con publicidad, haciendo voluntariado e incluso llevando flores para decorar las mesas. El restaurante se convirtió en un símbolo de fortaleza y resiliencia para todos los que conocieron su trayectoria. Se vio transformada. La mujer que una vez se creyó un fracaso ahora se descubrió como una emprendedora, una líder, una guerrera. Comprendió que, dentro de ella, había una fuerza que nunca imaginó poseer. Y esta fuerza provenía no solo de la necesidad, sino del amor por su hijo, la fe en sí misma y la certeza de que ya no estaba sola, toda su vida parecía conspirar a su favor. El restaurante prosperó no solo financieramente, sino también como un espacio para la humanidad. Era común ver a los clientes conmovidos, compartiendo historias personales, inspirados por la trayectoria del dueño. Se había convertido en mucho más que un negocio, era una lección viviente de resiliencia. Y sabía que nada de esto habría sucedido si no hubiera tocado fondo. Fue precisamente del dolor que nació el coraje, fue del abandono que floreció la determinación. Lo que parecía el final resultó ser un nuevo comienzo. Con el bebé en brazos y el restaurante lleno de vida, por fin pudo respirar hondo y sentirse orgullosa. No necesitaba aplausos ni reconocimiento externo. La verdadera victoria estaba ante ella, una vida reconstruida, un sueño resucitado y la certeza de haberse conquistado a sí misma. Había desaparecido sin mirar atrás, dejando solo el eco cruel de aquellas palabras, eres un fracaso. Pero el tiempo, ese juez silencioso, siempre encuentra la manera de revelar la verdad. Meses después, cuando el restaurante ya era noticia y su historia corría de boca en boca, su esposo reapareció. Ya no venía con la misma arrogancia de antes, ni con la mirada fría que tantas veces la había herido. Venía cabizbajo, con paso lento, como quien carga con el peso de su propio error. Estaba detrás del mostrador, organizando las cuentas del día, cuando lo vio de pie en la puerta. Por un instante, su corazón se aceleró, no por añoranza, sino por el recuerdo del dolor. La conmoción fue inevitable. Él,
El hombre que la había abandonado estando embarazada, estaba allí ahora, mirando a su alrededor como si ya no reconociera el espacio que una vez había rechazado. El silencio era denso. Los clientes lo miraban con curiosidad, algunos incluso con desaprobación. Al fin y al cabo, muchos conocían la historia. Intentó sonreír, pero el gesto pareció quebrarse. Se acercó al mostrador y, con voz entrecortada, dijo: Yo no sabía que se podía lograr todo esto. Se mantuvo firme. Ya no era la misma mujer que una vez suplicó apoyo. Ahora tenía la confianza de quien se ha reconstruido. Lo miró a los ojos y respondió con calma: Bueno, no lo sabías. Bajó la cabeza. Le costaba pronunciar las palabras de disculpa, como si estuvieran atrapadas en un nudo de orgullo y arrepentimiento. Finalmente, murmuró: Cometí un error. Tenía miedo, no sabía cómo ser un hombre. Huí porque no creía en nosotros ni en ti. Las lágrimas corrían por su rostro, pero ella permanecía serena. Su llanto no podía borrar las noches de insomnio, el abandono ni la soledad que había sentido en lo más álgido de su embarazo. Sin embargo, en su interior no había odio, sino una extraña compasión. Pidió ver a su hijo. Se acercó al bebé, que dormía plácidamente en la cuna junto a él. Se quedó allí, observándolo con lágrimas en los ojos. Es hermoso, dijo con la voz entrecortada. Echaba mucho de menos todo eso. Respiró hondo. En el fondo, comprendía que su arrepentimiento era genuino, pero también sabía que no cambiaba el pasado. Las heridas habían sanado, pero la cicatriz permanecería para siempre. El momento era tenso. Los clientes observaban discretamente, algunos conmovidos, otros indignados. La escena parecía un enfrentamiento no solo entre dos personas, sino entre dos versiones de la vida, la que se rinde y la que persiste. Ella decidió hablar, no para humillarlo, sino para ponerle fin. Me llamaste fracasado. Dijiste que no podía lograrlo. Pero mira a tu alrededor, cada mesa llena, cada sonrisa, cada plato servido es prueba de que lo logré. No te necesité para triunfar. Lloró aún más fuerte, intentando justificarse, pidiendo una segunda oportunidad. Pero ella le dejó claro con firmeza que nada volvería a ser igual. El perdón podría existir, pero el regreso no. No albergo odio, dijo. Pero he aprendido a vivir sin ti. Lo que construí, lo construí con mis propias manos. Y así quiero seguir. Las palabras resonaron no solo en él, sino en todos los presentes. Fue como si la escena se convirtiera en una lección pública de resiliencia y dignidad. Su arrepentimiento era real, pero la victoria de ella fue mayor. Ese día, no solo enfrentó al hombre que la abandonó. También enfrentó las sombras de su pasado y las venció de una vez por todas. Su historia no se trata solo del abandono ni de un restaurante que prosperó. Se trata de algo mucho más grande, la fuerza que reside en cada ser humano cuando todo parece perdido. ¿Cuántas veces has sentido que has tocado fondo? ¿Cuántas veces has creído que no podrías lograrlo? El protagonista de esta historia nos muestra que, incluso cuando la vida nos lo quita casi todo, siempre hay una opción: rendirse o luchar. Y la decisión de luchar puede cambiar no solo nuestro destino, sino también la forma en que nos vemos a nosotros mismos.
La resiliencia no se trata solo de resistir, se trata de transformar el dolor en combustible. Esta mujer no negó su tristeza, no fingió no sufrir. Lloró, sintió miedo, enfrentó noches oscuras. Pero a pesar de todo, decidió que el abandono no la definiría. Decidió que su identidad no residiría en las crueles palabras que escuchó, sino en la esperanza que llevaba dentro, la esperanza representada por el bebé que crecía en su vientre. Esta es la fuerza de una madre. Una madre que entiende que no puede detenerse porque alguien depende de ella. Que sabe que su amor puede transformarse en valentía y su instinto en determinación. A menudo, es en los ojos de un niño donde encontramos la razón para seguir adelante cuando ya no tenemos fuerzas. Pero esta historia también trata de todos los que alguna vez han sido desacreditados. De todos aquellos a quienes se les dijo que eran incapaces, débiles o que nunca llegarían a nada. La verdad es que el fracaso no se trata de caer, caer es humano. El verdadero fracaso es no levantarse. La protagonista se puso de pie. Y al hacerlo, demostró que nadie tiene derecho a dictar el valor de otra persona. Ni un esposo, ni una familia, ni la sociedad, el valor de cada persona reside en su valentía para empezar de cero, su fe en sí misma y su capacidad para convertir los obstáculos en peldaños. Quienes escuchan esta historia también pueden cargar con dolor, pérdida o decepción, quizás hayan sido desacreditados, rechazados o dejados de lado. Pero recuerda, cada herida puede convertirse en una cicatriz de victoria, cada lágrima puede dar lugar a un nuevo comienzo. El mensaje que nos deja esta mujer es sencillo, pero poderoso: no dejes que lo que te hicieron determine quién serás, usa el dolor como impulso, usa el rechazo como combustible. Usa la caída como una oportunidad para levantarte más fuerte. Su restaurante es solo el símbolo visible de esta victoria. Lo que realmente importa es su transformación interior, la certeza de que no necesitaba demostrar nada a nadie más que a sí misma. Y en el proceso, terminó demostrando al mundo entero que era mucho más fuerte de lo que parecían creer. Si hay algo que sacar de esta historia es la frase que resuena como moraleja: fracasar no es caer. Fracasar es renunciar a levantarse. Así que, la pregunta para ti es: ¿qué áreas de tu vida te piden a gritos que des un paso adelante? Lo que hoy parece un peso insoportable podría ser el comienzo de un punto de inflexión que lo cambiará todo. No importa cuán profundo sea el pozo, siempre hay una salida. Y cuando decidas salir, descubrirás que en tu interior reside un poder mayor que cualquier obstáculo. Y así llegamos al final de este viaje. Una historia que comenzó marcada por el abandono, el dolor y la incredulidad, pero que terminó revelando el poder de la valentía, la resiliencia y la confianza en uno mismo. La protagonista nos mostró que no hay caída definitiva para quienes deciden levantarse. Cayó, lloró, fue incrédula, pero se reconstruyó, y hoy es la prueba viviente de que, cuando todo parece perdido, aún hay un camino. Y ahora, quiero hablar contigo, que has seguido hasta aquí. ¿Te conmovió esta historia de alguna manera? ¿Alguna vez has pasado por algo que parecía imposible de superar, pero que terminó siendo un punto de inflexión en tu vida? Si es así, deja un comentario, porque tu experiencia también puede inspirar a otros que estén pasando por momentos difíciles. Si esta historia te ha resonado, te pido un gesto simple pero conmovedor: dale me gusta a este video. Al darle me gusta, estás ayudando a difundir este mensaje a miles de personas que podrían necesitar esa palabra de esperanza hoy.
Y no te quedes ahí. Suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana te traemos historias reales y transformadoras como esta, que hablan de dolor, superación y victoria. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ninguna nueva inspiración y, además, formarás parte de esta comunidad que crece unida por el poder de las historias de vida. Y por último, pero no menos importante, comparte este video. Puedes hacerlo con un amigo, un familiar o incluso en tus redes sociales. Quizás alguien que conozcas esté pasando por un periodo de abandono, tristeza o fracaso, y escuchar esta historia podría ser la chispa que necesitaba para seguir adelante. Recuerda, cuando compartes un mensaje de superación, no solo estás compartiendo un video, estás ayudando a difundir esperanza. Así que, dale me gusta, suscríbete y comparte. Juntos, podemos lograr que cada historia llegue a más corazones y transforme más vidas. Hemos llegado al final de este viaje, pero el mensaje que nos dejó sigue vivo. Vimos a una mujer que empezó llena de sueños, enfrentó el dolor del abandono, tocó fondo, pero eligió luchar. En cada capítulo de su historia, la resiliencia fue la clave que la mantuvo en pie. No se rindió, ni siquiera cuando todo parecía perdido. Encontró fuerza en el bebé que llevaba dentro, buscó soluciones creativas y, con valentía, transformó un restaurante en decadencia en un símbolo de victoria. Más que un negocio, construyó un legado. Más que dinero, ganó dignidad. Y cuando su esposo regresó arrepentido, ella demostró que el verdadero triunfo no era solo económico. El verdadero triunfo residía en su postura, firme, serena y consciente de que su vida ya no dependía de quien la abandonó. Esta es la victoria silenciosa, la que nadie puede arrebatarle. Pero la historia no es solo suya. En cierto modo, también es nuestra. Porque todos, en algún momento, hemos enfrentado contratiempos, rechazos o palabras hirientes. Y, al igual que ella, nos enfrentamos a la misma disyuntiva, rendirnos o levantarnos. Quizás estés pasando por un momento difícil. Quizás cargues con un dolor que parece imposible de superar. Pero recuerda, no hay dolor que no pueda transformarse en fortaleza, ni contratiempo que no pueda conducir a un nuevo comienzo. Esta historia nos inspira a creer que cada uno de nosotros es capaz de escribir una nueva página, incluso cuando el libro parece estar a punto de cerrarse. Y esa es la lección que quiero dejarles hoy: nunca dejen que la opinión de nadie determine su destino. El poder de empezar de nuevo está en sus manos. Ahora quiero escuchar de ti. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que has necesitado transformar el dolor en fuerza? Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita hoy. Y si este mensaje te tocó el corazón, no olvides dejar tu sí, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que necesita esperanza. Cuanto más se cuente esta historia, más personas se verán afectadas por este mensaje de superación. Juntos, podemos formar una comunidad de apoyo, inspiración y fe. Porque, al fin y al cabo, eso es lo que nos une, la capacidad de levantarnos de nuevo, incluso después de las caídas más grandes. Recuerde siempre, el fracaso no es caer, el fracaso es renunciar a levantarse.